Alcalde reprocha presencia del ejército. Golpeando, arrestando. Cayó Rafael Caro Quintero. Y el accidente del helicóptero de la Marina. Bienvenidos al Caporal del 15 de julio. Comenzamos. Vaya cielo el que sorprendió este jueves y viernes 14 y 15 de julio a los habitantes de Ciudad Madero, Tamaulipas. Videos e imágenes como estos fueron tomados por los habitantes. Esto fue grabado sobre la playa Miramar. Este fenómeno es poco usual y es conocido como Shelf Cloud. Expertos aseguran que se trata de una nube baja, horizontal, unida y conectada a la base de la nube madre. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para ser diputado? Te cuento la historia de Roberto Yáñez Moreno, a quien estás viendo en pantalla. Su tío, Juan José Yáñez Vázquez, era diputado local del Congreso de Morelos por el partido de Morelos Progresa. Sin embargo, hace unas semanas el diputado falleció. Entonces, para asumir la diputación que dejó su tío, Roberto Yáñez dijo ser gay, para representar a este sector en el Congreso local. Esto fue considerado como un insulto por esta comunidad, la comunidad LGBTTI+, porque aseguraron que Roberto Yáñez lleva una vida heterosexual, está casado con una mujer y tiene 3 hijos, y además de que jamás le han visto apoyando a esta comunidad. A pesar de ello, 10 de los 20 diputados del Congreso de Morelos le tomaron protesta y lo nombraron legislador. Pese a que en la fórmula aparece como suplente del legislador fallecido Gabriela Marín Sánchez, quien ella sí representa, pero al sector indígena. Este caso llegó al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el cual determinó que, aunque hay lagunas en la ley de esta entidad, quien debe ser nombrada como diputada es Gabriela Marín. Este viernes 15 de julio le fue tomada la protesta ya, finalmente, mientras que Roberto Yáñez anunció que va a impugnar porque ahora señala que debe de garantizarse la paridad de género en el Congreso. 10 mujeres, 10 hombres. Y con él, pues entonces sumarían 10 hombres. Pidieron y obligaron a conformar un Congreso paritario, conformado por 10 hombres y 10 mujeres. Ese ámbito, ese ánimo fue lo que se intentó salvaguardar en este Congreso y por lo cual me tomaron protesta. Este miércoles 13 de julio te traje este video a este canal, te muestro la imagen del cómo elementos del Ejército, la Guardia Nacional y policías de Michoacán sitiaron el municipio de Nuevo San Juan Parangaricutiro, donde la inseguridad ha estado incrementando en los últimos meses. Los elementos llegaron para instalar una base de operaciones interinstitucional en donde operen elementos estatales y federales. Esto significó desplazar de las labores de seguridad a las autoridades municipales. Fueron alrededor de 2,000 los elementos que llegaron y prácticamente desfilaron en el municipio. Ahí no es tanto. Sin embargo, a su arribo los elementos se encontraron con vehículos pesados atravesados en las carreteras, tratando de impedir el acceso. Instalados estos vehículos o atravesados por quién sabe quién. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? El alcalde Jesús Espinosa, electo por la alianza PRD y PAN, se sumó a las manifestaciones en contra de la llegada de estos elementos, a quienes acusó de golpear a la ciudadanía y de incursionar sin un acuerdo con el municipio de por medio. En este video quiero hacer un llamamiento a las autoridades estatales y federales para pedirles un cese a la agresión que se está viviendo ahorita en San Juan Nuevo. Son momentos bastante difíciles. Les comento, el día de ayer, sin que se pidiera, se trató de establecer una base de operaciones interinstitucional.
Sin embargo, se llegaron a acuerdos que no se cumplieron. Al día de hoy tenemos a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano golpeando, arrestando, oprimiendo a toda nuestra población, atacando sobre todo su integridad física. No es la primera vez que se realiza un operativo. Se han realizado varios en menos de un mes sin que el ayuntamiento haya tenido información o sobre todo haya sido consultado. Quiero pedirles, por favor, que la vía sea el diálogo, que se respeten los acuerdos, que no agredan a la población y mucho menos su integridad. Ya en otros operativos se habían realizado cateos sin órdenes por un juez, expedidas por un juez, se habían realizado atracos, pero sobre todo ya se había agredido a la población antes. Antes de comenzar con el tema principal, quiero aclarar 2 puntos. 1, este video no será monetizado por el tema, es decir, YouTube no permitirá la generación de ingresos económicos por ello. Así que con lo único que me quedo es con tu like, con tu suscripción. 2, quiero aclarar que lo que te voy a compartir es información completamente confirmada al momento en que estoy haciendo esta transmisión a las 9 de la noche con 53 minutos de este 15 de julio. Aquí no vas a encontrar especulaciones y seguramente voy a hacer más videos con actualizaciones, con información que se va a sumar, que va a alimentar lo que estoy por presentarte. Mi compromiso es evitar la desinformación. Ahora sí, comienzo con el tema principal. Como seguramente ya sabes, ha sido detenido Rafael Caro Quintero y ha ocurrido un accidente en un helicóptero de la Marina de elementos que participaron en el operativo de la detención de Rafael Caro Quintero. Hasta el momento, este hecho, el accidente, ha sido calificado por las autoridades como tal, como accidente. Pero voy por partes. Rafael Caro Quintero fue detenido este viernes 15 de julio en el municipio de San Simón Chuax, en Sinaloa. Detenido en un operativo conjunto por elementos de la Marina y de la Fiscalía General de la República. Lo encontraron escondido entre matorrales y fue detectado por este perro de la Marina, este perro entrenado de nombre Max. Ahora bien, ¿quién es Rafael Caro Quintero y por qué es tan importante su detención? Él nació en Badiraguato, Sinaloa, a principios de la década de los 80. Nació en Badiraguato y a principios de la década de los 80 fundó el Cártel de Guadalajara. Lo hizo junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y con Ernesto Fonseca Carrillo, este último tío de Amado Carrillo Fuentes. Llegó a tener un rancho, en un mismo rancho, a 4,000 campesinos trabajando en la siembra de droga. De hecho, allí la entonces Procuraduría General de la República incautó 6,000 toneladas de marihuana, cifra récord en la historia de la humanidad. En el año 1981, el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, fue enviado a Jalisco para infiltrarse precisamente en el Cártel de Guadalajara y logró el desmantelamiento de sembradíos, por uno de los cuales fue secuestrado y asesinado en 1985. Tras este hecho, Caro Quintero huyó a Costa Rica, en donde fue detenido ese mismo año y extraditado a México, en donde pasó 28 años detenido. El 9 de agosto del 2013 fue liberado porque un tribunal unitario, en cumplimiento de un amparo, resolvió que por el caso de Enrique Camarena no debió ser juzgado por un tribunal federal porque los delitos de secuestro y homicidio son del fuero común. Es decir, sí tenía que ser juzgado, pero por otra autoridad. Eso le permitió salir de prisión. En el año 2015, 2 años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó esta resolución y se volvió a ordenar su reaprehensión. Pero, pues entonces ya no lo encontraron. La DEA lo tiene en el primer lugar de la lista de personas más buscadas, lista que te estoy mostrando en pantalla. Y en el 2018 aumentó la recompensa por su captura. Pasó de 5 millones a 20 millones de dólares. El doble de lo que la DEA misma ofrece por Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el actual líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, el gobierno de Estados Unidos, tras esta detención de hace unas horas, ya emitió un comunicado en donde asegura que va a solicitar su extradición para que sea juzgado allá por el asesinato de Enrique Camarena. Aunque Estados Unidos ha manifestado su sorpresa por la captura,
Ninguna autoridad ha aclarado hasta este momento si existió colaboración o no entre ambos países para lograr esta detención. De hecho, en estos momentos está siendo enviado Caro Quintero en un fuerte operativo al penal del Altiplano en el Estado de México. Ahora bien, ¿qué ocurrió con el caso de los marinos? Aunque pudiera tratarse de eventos separados y no relacionados, es inevitable integrar el tema en este video. Este hecho, el caso de los marinos, ocurrió cerca de la detención de Caro Quintero y además la Marina ha informado sobre el acontecimiento en un mismo comunicado, en un mismo documento, en el que informó también de la detención. Aclaro, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el accidente salvo por dos. La Marina, mediante un comunicado que te voy a mostrar ahorita, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo acaba de hacer justo cuando estaba iniciando esta transmisión. Comienzo por el tema del comunicado. ¿Qué es lo que dice el documento que ves en pantalla? Señala que durante las labores operativas de la Marina, uno de sus helicópteros se accidentó en Los Mochis, Sinaloa. Accidente es el término que emplea la Marina, que la RAE define como algo que altera el orden regular de las cosas, que puede ser provocado por un externo o producto de un error propio. En el helicóptero viajaban 15 personas, 14 fallecieron, una está recibiendo atención médica actualmente. De hecho, la Marina señala que se están investigando las causas del accidente sin afirmar ni descartar absolutamente nada. ¿Qué ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador? Él ha señalado, lamento mucho, ha tuiteado hace unos momentos lo siguiente: lamento mucho la pérdida de 14 elementos de la Armada de México y deseo que se recupere el oficial que está herido de gravedad. Envío mi más sincero pésame y abrazo a sus familiares, compañeros y amigos. Me ha informado el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, que se ordenará una investigación para conocer la causa del desplome del helicóptero en el que viajaban cuando estaban por aterrizar en Los Mochis, Sinaloa, luego de cumplir con la misión de respaldar a quienes ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Rafael Caro Quintero. Lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador es confirmar que los marinos sí participaron, estos marinos accidentados, sí participaron en la detención y que están investigando las causas y no se ha descartado, como ya te mencionaba, ni confirmado las causas de este accidente, ninguna de las hipótesis. Te muestro imágenes del accidente. Por cierto, la Marina destaca que al momento no cuenta información de que el accidente esté relacionado con la detención, el accidente. Sin embargo, ambos pronunciamientos han sido integrados por la Marina en un mismo comunicado, lo cual tampoco es común que dos cosas que no tienen nada que ver sean mencionadas en un mismo texto. Sin duda, habrá más videos con actualizaciones, así que la invitación es que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Gracias y buenas noches.